¿Qué tal? Bienvenidos a esta introducción a una guía sobre preparación físico-deportiva. Esta guía va dirigida para toda aquella persona que quiera aprender a entrenar para rendir mejor en su deporte. Eso es lo que logra la preparación físico-deportiva. Viene de eso, de preparación física para tu deporte. Si tú ya vas al gimnasio, si tú ya entrenas en casa, si tú de vez en cuando corres, posiblemente ya estás entrenando, eso es una realidad, pero tal vez no lo estás haciendo enfocado para tu deporte. Esta guía trata de explicar desde cero qué es la preparación física, cuál es la diferencia entre el entrenamiento convencional o entre la actividad física, cómo puedes diferenciar qué capacidades físicas tienes que entrenar específicamente para tu deporte, qué es la fuerza, qué es la velocidad, qué es la resistencia, porque aunque tú entrenas en el gimnasio, no mejoras en tu deporte en específico, los tipos de resistencias que hay. Voy a darte toda una introducción, toda una guía justamente para que comprendas cuáles son estas diferencias y puedas llevar a cabo mejor tu entrenamiento. Si eres deportista, si eres entrenador, si eres juvenil, si eres adulto, no importa la edad. La idea de esto es abarcar de manera muy general para que aprendas cuáles son las diferencias y tú mismo puedas distinguir con criterio cuando veas una rutina que te encuentres en internet o que algún entrenador te está poniendo y sepas distinguir si esto te funciona para tu deporte. Me gustaría saber un poquito más sobre ti. Si pudieras ponerme en los comentarios qué deporte practicas, si eres entrenador, si eres deportista, para entender un poquito más cuál es nuestro público y saber enfocarlo específicamente a lo que tú necesitas. También si te gustaría que hablara de algún tema en específico de entrenamiento o algo que tiene que ver con la preparación física, por favor también déjanoslo en los comentarios. Sin más, vamos a empezar. Mi nombre es Igueri Silva, yo soy licenciado en Cultura Física y Deporte, tengo una maestría en Ciencias de la Cultura Física, además de eso también actualmente estudio un doctorado. Soy docente universitario, fui deportista universitario también, podríamos considerarlo de rendimiento. Llegué a competir en la disciplina de salto de longitud, en el atletismo, y durante toda mi vida he practicado diferentes disciplinas. Me encantan los deportes de contacto, me gusta el jiu-jitsu, el capoeira, el taekwondo, el muay thai, el kung fu, me gusta patinar, me gusta nadar, me gusta correr, me gusta entrenar. Sigo haciendo todo esto. ¿Qué es interesante aquí? Que Actinex, este canal que tiene poquito de vida en realidad, busca un objetivo en particular, que es el mismo que yo busco, que es ayudar a 1 millón de deportistas. En este caso, que la preparación físico-deportiva llegue a 1 millón de personas, impacte en la mejora del rendimiento, en la prevención de lesiones y pueda contribuir de alguna manera con estos videos gratuitos y con esta guía que voy a estar realizando para que tú puedas obtener estos beneficios, para que tú entiendas cómo entrenar y puedas seguir progresando. Te repito, como esto va a ser una guía, este es el primer módulo. Como tal, incluso lo estoy llamando módulo cero, porque es una introducción para que comprendas un poquito sobre todo lo que tienes que saber de la preparación física. El tema con este primer módulo es que el objetivo en general es que tú distingas la diferencia entre actividad física, entre entrenamiento y entre preparación física o entrenamiento deportivo, que va muy similar en cuanto a eso. Todo ello con una base científica. Te acabo de decir que estudié porque quiero darte la confianza de que todo lo que voy a decirte aquí tiene una base científica, tiene una bibliografía que voy a estar poniendo en todas las diapositivas para que comprendas de dónde estoy sacando esta información, veas que no solo estoy hablando por hablar y que podamos tener un camino mucho más iluminado hacia dónde tenemos que ir basado en ciencia, basado en investigaciones, basado en metaanálisis y no estés perdido. Este es el objetivo con este canal. Entonces, espero que te sirva. Te repito, este es el primer módulo. Si te gusta el video y quieres que continúe, te invito también a suscribirte. En Actinex también tenemos un podcast, ya metí ahí el comercial, pero también te invito a que lo revises. Hablamos de diferentes deportes, de diferentes disciplinas y estoy seguro que puedes aprender algo nuevo. Bueno, sin más, seguimos con los contenidos de este curso.
En un segundo tema voy a profundizarme un poquito más en la parte de qué es la preparación física, porque la preparación física es algo que tienes que aprender, conocer, ya seas entrenador, ya seas deportista, deportista que compite o deportista incluso no profesional, un deportista amateur, una persona que practica natación 3 veces a la semana, que le gusta salir a correr de vez en cuando, es un deportista amateur, porque practica un deporte pero no está compitiendo específicamente para ello. Y naturalmente los seres humanos somos competitivos, entonces entiendo que la mayoría de las personas busca tener un mejor rendimiento o buscamos este desarrollo individual en el cual quiero ir mejorando. Y esto te lo da la preparación física. Entonces voy a abordar un poquito de las razones de ello, de la preparación física. Voy a hablar de beneficios. ¿Qué beneficios te da tener una preparación física con una correcta metodología? Al terminar de toda esta guía y todos estos módulos, tú vas a poder conocer la diferencia entre cómo funciona tu cuerpo, conocer las capacidades físicas que hay, las capacidades coordinativas, cómo entrenar tu fuerza, cómo entrenar tu velocidad y además cómo entrenarla para tu deporte en concreto. Es muy diferente cuando yo le pongo el entrenamiento a un basquetbolista a cuando se lo pongo a un voleibolista. Aunque los dos quieran mejorar su salto vertical, la manera de entrenar de uno va a ser diferente a la de otro. Este es un principio que se llama especificidad. Ya lo estaré comentando en el futuro, pero el objetivo con esta guía es que tú al terminar todos los módulos que voy a estar subiendo, comprendas tu deporte, tengas un mejor criterio y además puedas planear tu propio entrenamiento. Ese es mi objetivo. ¿Sale? Y por último, el cuarto tema que voy a estar también abordando es darte algunos ejemplos de algunos deportistas elites, algunos deportistas famosos que están en los pináculos de sus respectivas disciplinas y cómo todos ellos se preparan físicamente. ¿Por qué es tan importante y por qué te permite tener a un- por qué te permite llegar a un potencial aún mayor del que ya estás? Si tú estás practicando tenis o fútbol y una vez a la semana o dos, por más que sigas entrenando solo jugando, no vas a mejorar tan rápido como lo podrías hacer si te prepararas físicamente para tener mejor resistencia, para tener mejores sprints, para tener mejor coordinación. Todo esto te lo da la preparación física. Así que vamos a comenzar, ¿sale? El primer tema es los conceptos básicos. ¿Qué conceptos son necesarios que comprendamos a la hora de que hablamos de preparación física? Antes que nada, existe la actividad física. Tal vez esto ya lo has escuchado anteriormente. Un médico te dice, hay que hacer actividad física. Un nutriólogo te dice, recuerda hacer actividad física, porque es algo que está dentro de la jerga popular comúnmente más utilizada. Pero ¿qué nos dice la OMS? La OMS es la Organización Mundial de la Salud y ella nos dice que la actividad física es cualquier movimiento corporal de tu cuerpo producido por los músculos, en este caso esqueléticos, que son los músculos que son voluntariamente contraídos. Tenemos otros músculos internos, viscerales, que no podemos controlar voluntariamente, mientras que los músculos esqueléticos sí los podemos manipular. Entonces, cualquier movimiento producido por los músculos que requiere un gasto de energía, un gasto energético. Trabajar, levantarte y sentarte, caminar hacia la tienda, sacar a pasear a tu perro, subir escaleras hacia tu trabajo, hacia la escuela, incluso bailar, es un gasto energético que realiza tu cuerpo porque estás haciendo algún movimiento. Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿sale? Hay que diferenciar la actividad física de esto otro, que es el ejercicio o el entrenamiento. La diferencia entre uno y otro es que el ejercicio está programado. ¿Qué nos dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la ACSM? Dice que el ejercicio es una forma de actividad física planificada, es decir, que tiene una estructura. Tú puedes subir las escaleras todos los días de tu trabajo y puedes caminar hacia tu carro cuando lo estaciones o caminar hacia el transporte público, pero no es algo que planificas, que dices, yo 3 veces a la semana voy a subir 100 escalones. Solo subes escaleras y ya. Pero cuando tú estás preparándote para el ejercicio físico, tú mismo programas
cuánto es lo que tienes que hacer, lo dosificas. Esto tiene una situación repetitiva. Se realiza para mejorar o mantener uno o más componentes de la condición física. Aquí te doy algunos ejemplos: la resistencia, la fuerza, la flexibilidad. Entonces, yo quiero mejorar mi resistencia corriendo más. Y aunque sé que todos los días camino 5,000 pasos, porque entre mi trabajo, entre la escuela de los niños, entre cualquier otra actividad, camino esa cantidad de pasos, mejoro mi resistencia porque hago actividad física. Pero si yo quiero mejorarla aún más, hago ejercicio. Y digo, voy a 3 veces a la semana caminar 15,000 pasos. Eso es prepararme, planificarlo, estructurarlo y decir, quiero hacerlo específicamente para esto. Eso es el ejercicio. Cuando tú vas al gimnasio, lo haces normalmente por estética o por fuerza o por volumen. Cualquiera de estos objetivos es válido. Entonces, cada vez que tú planificas, voy a ir al gimnasio y voy a hacer pierna el lunes y el miércoles, voy a hacer brazo el jueves y el viernes, ya estás pensando en una estructura y eso se considera ejercicio o se considera entrenamiento, ¿sale? Aún no llegamos al entrenamiento deportivo, hay que saber la diferencia. ¿Qué más nos dice la OMS en cuanto a esto? Nos dice que todos los adultos tienen que realizar al menos 150 minutos mínimo a la semana de actividad física aeróbica moderada. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista. Todos los beneficios que escuchas del ejercicio, que mejora tu salud cardiovascular, que mejora tus músculos, tus huesos, ayuda a prevenir enfermedades crónico-degenerativas, previene que tengas hipertensión, que tengas incluso algunos tipos de cáncer, algunos tipos de enfermedades neuronales. Esos beneficios que te da el ejercicio solo te los da si realizas 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana. Tú lo puedes dividir como quieras. Puedes dividir algunos 30 minutos tantos días, o puedes decir, no, yo no tengo tiempo y voy a solo entrenar 60 minutos y 30 minutos otro día. Y con eso ya cumpliste el mínimo. Entonces ahí ya empezamos a tener estos beneficios. La OMS también nos dice que aquí hay una diferenciación. Está la parte en la que tú puedes decir, perdónenme aquí, puedes decir si debo realizar actividad aeróbica moderada o vigorosa, es decir, de intensidad más alta. Te dice la OMS que si tú realizas 75 minutos mínimo de actividad física aeróbica vigorosa, es decir, con mucha intensidad, ya obtienes estos beneficios. Esto también lo puedes combinar. Si tú haces la mitad, es decir, 25 minutos de alta intensidad de ejercicio y de entrenamiento, ya solo tienes que cumplir con 100 minutos de ejercicio de moderada intensidad. Entonces puedes hacer las combinaciones porque aquí hacen la equivalencia de que 2 minutos de actividad física vigorosa equivalen a 1 minuto de actividad física aeróbica moderada, ¿sale? Además de ello nos dice que para salud tenemos que por lo menos realizar 2 días de entrenamiento de fuerza a la semana. Entonces, esto es extra a los 150 minutos. Es extra. ¿Sale? Aquí te dejo algunos ejemplos. Salir a correr 30 minutos 3 veces por semana. Es un ejemplo que podrías hacer de entrenamiento o de ejercicio físico. Hacer una rutina de pesas 45 minutos con ejercicios específicos 2 veces a la semana. Cuerpo completo. Ya con eso cumples lo que nos dice la OMS. Bien, ahora, ¿qué es el entrenamiento deportivo? ¿Desde dónde entra esta parte y la diferencia entre entrenar y entrenar para tu deporte? Hay una gran diferencia porque en este caso voy a sacar la definición de la NASCA y define que el entrenamiento es un proceso sistemático de preparación del atleta. Este se da a lo largo del tiempo, donde se manipulan variables como el volumen, la intensidad, la frecuencia, para producir adaptaciones específicas. Otra vez, ¿qué adaptaciones podríamos buscar para un deportista? Aquí tenemos en la imagen a Michael Phelps. Michael Phelps es el mayor medallista olímpico de la historia.
Y él está haciendo una preparación físico-deportiva. Él se está preparando su cuerpo para su deporte. Y tal vez algunos que no están tan familiarizados con el tema de entrenamiento y de deporte podrían decirme, ¿qué hace Michael Phelps entrenando en pesas si su deporte es en el agua? Pues él, antes de nadar, tiene que preparar su cuerpo para tener buena resistencia, para tener fuerza, para poder trasladarla a su deporte a la hora de nadar, de utilizar cada uno de los estilos que él necesita. Entonces, él planifica para cada ciclo olímpico, que el ciclo olímpico dura 4 años. Entonces, las Olimpiadas ocurrieron en el 2024 y va a haber otras dentro de 4 años. Entonces, Michael Phelps, cuando entrenaba, él planificaba todo su entrenamiento para rendir 4 años. O sea, su planeación no estaba a la de una semana o a la de un mes, que es lo que suele hacer una persona que suele entrenar, sino que los deportistas tenemos que planear un macrociclo, todo un año o más de un año de entrenamiento y cómo vamos a irlo distribuyendo. Usualmente a finales de año muchos deportistas universitarios dejan de entrenar y al regresar el ciclo del semestre, lo que hacen es que sus entrenadores los preparan con fuerza general o acondicionamiento físico. Esto lo hacen porque están muy lejanos a las fechas de sus competencias reales. Entonces, esta parte del proceso sistemático tiene que ver con cómo tú dosificas tu entrenamiento, cómo tú lo planeas en cuanto a las competencias que tienes o a los objetivos que quieres. Si Michael Phelps no quisiera fuerza, pero quisiera resistencia, tendría que hacer un tipo de entrenamiento específico para mejorar en su resistencia. ¿Qué elementos clave destacan en esta parte? No es solo una sesión, es una secuencia lógica de sesiones. La unidad mínima de entrenamiento podríamos decir que es una sesión, un día, lo que nos toca entrenar en un día. Un conjunto de sesiones le podríamos decir microciclo. Usualmente duran una semana. Entonces, un microciclo tiene 5 sesiones. Y si juntas muchos microciclos, tienes un mesociclo. Usualmente, cada mesociclo tiene 4 microciclos. Es decir, el mesociclo viene de ahí, de mes. Suele ser un mes. Pero hay mesociclos que duran 2 meses, 3 meses. Eso va en cuanto al entrenador. Y el macrociclo, que es el que yo te explicaba, que es anual o que suele haber más de un año en esa planeación, está contenido por mesociclos, a su vez por microciclos y a su vez por sesiones diarias. Entonces, tienes que planificar todo esto a la hora de realizar un buen entrenamiento, un buen entrenamiento deportivo. Tiene objetivos concretos, mejorar la fuerza, la potencia, la resistencia. Aquí está todavía un poquito genérico, pero conforme vayamos avanzando con los módulos, te explicaré los tipos de fuerza que existen y cuáles tú necesitas para tu deporte. No es lo mismo el tipo de fuerza que ocupa un deportista de halterofilia, es decir, de levantamiento de peso, que su deporte consiste en levantar la mayor cantidad de peso posible, a el tipo de fuerza que tiene que entrenar un boxeador. Un boxeador tiene que tener fuerza, pero no ese tipo de fuerza. Entonces su entrenamiento van a ser diferentes porque hay diferentes tipos de fuerza, de potencia, de resistencia, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Hay que respetar los principios de entrenamiento. También esto, a partir del segundo módulo, voy a empezar a hablar de ello, pero hay principios de entrenamiento como la progresión, es decir, ir iniciando poco a poco en tu entrenamiento. Si tú inicias de cero a la preparación física, no puedes llegar levantando 100 kilos. Necesitas saber cómo está tu fuerza en ese momento y si puedes levantar 30 kilos, iniciar con 30, luego con 35, luego con 40, luego con 45. Eso es la progresión. La especificidad dice que tienes que entrenar específico para tu deporte, sin más. Porque si tú entrenas nada más en el gimnasio solo por entrenar y solo a levantar pesas, no estás haciendo un entrenamiento específico para que tu deporte obtenga esos beneficios de entrenamiento. Entonces sueles entrenar sin que te esté favoreciendo a tu deporte. Y en la parte de recuperación, un principio muy importante en el entrenamiento es el descanso y la recuperación. Recuperación entre ejercicios, recuperación entre sesiones, recuperación entre microciclos y ya hablaríamos
iríamos hablando de ello que más adelante, ¿sale? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos ya el siguiente paso. Ahora sí, ya sabemos qué es la actividad física, qué es el entrenamiento, qué es el entrenamiento deportivo, y me voy a profundizar a esta parte del entrenamiento deportivo y lo voy a llamar preparación físico-deportiva, porque existen diferentes entrenamientos deportivos. El rendimiento, según Bompa, uno de los teóricos que más bibliografía han dejado de las ciencias del entrenamiento, de la periodización, de la musculación incluso, él nos habla de diferentes conceptos y entre ellos nos habla de que el rendimiento tiene una base y esa base es la preparación físico-deportiva. Tú, que me estás viendo, puedes practicar el deporte que quieras, pónmelo en los comentarios y puedes ser muy bueno en ese deporte. Puede que tú no entrenes en el gimnasio, puede que tú no entrenes tu preparación física y tú eres muy bueno porque tienes muy buena técnica en tu deporte. Llamémosle tenis, eres muy bueno para hacer los puntos en el tenis. O en el fútbol, alguien es muy bueno porque tiene muy buen entrenamiento táctico. Y si va a los entrenamientos en la cancha, con el director técnico, con el entrenador general, y el entrenador les pone ejercicios para saber desmarcarte, para tener un buen pateo, que es de gestos técnicos, y la parte táctica para poder desmarcarte, para poder ser muy buen ofensivo, muy buen defensivo, y eso te hace buen jugador. Y puedes tener la mejor psicología como jugador. Pero va a haber un punto en el que esta pirámide no se va a sostener porque no tienes preparación físico-deportiva. Entonces, si no la tienes, por más bueno que seas, no vas a aguantar jugar 90 minutos de un partido. O te vas a cansar muy rápido. O puede que seas muy bueno en un rendimiento muy pequeño de la competencia en específico. O en el partido solo aguantes el primer set. Porque después ya se te fue tu resistencia, ya no estás aguantando, se te fue la fuerza, entonces ya no estás siendo efectivo en tus pateos o en tus reveses, depende del deporte del que hablemos, porque no lo has entrenado. Entonces, ¿cómo quieres ser el mejor en tu deporte si no te preparas físicamente para hacerlo? Además, uno de los mayores cocos que existen en el deporte es las lesiones. Entonces, si tú no estás preparado muscularmente, a nivel tendinoso, a nivel articular, tus rodillas se pueden llegar a lesionar, tus tendones, tus ligamentos en tobillos, en hombros, pero cuando tú entrenas físicamente, no solo entrenan tus músculos, no solo te vuelves más rápido, no solo te vuelves más fuerte, sino que también tienes una mejora en tu capacidad elástica y de flexibilidad. Por lo tanto, es menos probable que tengas lesiones. Una lesión a un deportista, si bien le va, lo puede dejar fuera de la cancha 4 semanas. 6 meses, 8 meses cuando hablamos de desgarres, cuando hablamos de lesiones aún más complicadas, un año y medio, puede haber lesiones que te dejen por completo fuera de tu deporte, todo porque no te preparabas físicamente. Solo porque ibas a jugar, solo porque ibas a los partidos y lo dabas todo como si tu cuerpo fuera a aguantar, se daba por esta razón. ¿Sale? ¿Qué nos dice Bompa? Bompa nos dice que la preparación física es todo aquel proceso planificado y sistemático de desarrollo de capacidades físicas. Aquí ya lo empiezo a desarrollar. Las capacidades físicas se dividen en dos: capacidades físicas condicionales y capacidades físicas coordinativas. Cada una va a tener todas sus variantes. De hecho, aquí en esta esquinita te pongo las capacidades físicas condicionales, que son las más comunes que normalmente escuchamos en el boca a boca, en nuestro entrenador, en redes sociales, que es la fuerza. Yo creo que es la capacidad física más importante porque está involucrada un poquito de las demás. La velocidad, es decir, va a haber diferentes tipos de velocidad y de fuerza también. Ya lo iré desenvolviendo un poquito, pero en general, ¿qué tan rápido eres? ¿Va? Y la resistencia. La resistencia es la tercera capacidad más importante, incluso si no es que depende del deporte, la más importante, que va a tener que ver con tu capacidad aeróbica y pulmonar, pero también cardíaca. ¿Qué tanta resistencia tiene tu corazón y tus pulmones para poder rendir en tu deporte? Aquí te pongo algunos ejemplos. Tenemos a Prisca, medallista de plata mexicana en judo.
Ella tiene un tipo de fuerza que necesita en su deporte, necesita velocidad para los gestos técnicos de su mismo deporte y necesita resistencia porque en una competencia varios días o en un solo día tiene muchas peleas, entonces tiene que entrenar todas estas capacidades. Además de la última que también me faltó aquí mencionar, la flexoelasticidad. Para algunos solo la elasticidad, para otros solo la flexibilidad. A mí me gusta combinarlo. Una parte se refiere a la capacidad de elongar tus músculos y la otra tu capacidad de elongar tus ligamentos y tus tendones, que esos los tienes en tus articulaciones, ¿sale? Entonces un judoka necesita tener buena flexibilidad, necesita estas capacidades. Tenemos de este lado en medio a Eliud Kipchoge, uno de los mejores maratonistas de la historia. Posee uno de los récords no oficiales de maratón en menos de 2 horas y es todo un crack. 40 años, 41 años me parece que tiene el señor y acaba de competir en los Olímpicos ya para retirarse y le fue muy bien. ¿Por qué? Porque entrena bien su preparación física. En el caso de él, al ser maratonista, necesita tener una muy buena resistencia aeróbica. Por último, en esta otra esquina tenemos al equipo estadounidense de básquetbol en los Olímpicos que también se llevaron el oro. Tenemos a los mejores basquetbolistas que han existido y que tiene Estados Unidos y todos ellos tienen una preparación física. El mismo Curry se prepara en cuanto a velocidad, en cuanto a fuerza, en cuanto a resistencia. LeBron James también lo hace porque saben que para tener un mejor rendimiento y tener su potencial al 100 tienen que entrenar estas características, ¿sale? Entonces, capacidades condicionales y coordinativas. Todo esto mediante fases de preparación general y específica. Todos podríamos tener un entrenamiento de preparación física general. No importa que yo sea de atletismo, que tú seas de natación, que tú seas de pádel, que tú seas de frontenis, que tú seas de voleibol, de badminton, no importa, porque en general todos los deportistas tenemos que tener una buena base de condición física. Esta condición física, de nuevo, por capacidades físicas. Yo tengo una muy buena base en fuerza, en velocidad, en resistencia y aunque no tenga la técnica o la táctica en muchos deportes, me puedo meter a jugar la disciplina que quieras y puedo defenderme porque soy rápido, porque soy resistente, porque soy fuerte. Tal vez no soy tan técnico porque es un deporte que voy aprendiendo, pero obtengo estos beneficios porque me preparo a nivel muy general. Entonces todos los deportistas tenemos que prepararnos a un nivel muy general sin importar la disciplina que practiquemos, para después pasar a la preparación específica. ¿Qué necesita específicamente tu deporte para que rindas en él? ¿Sale? Con el fin de crear una base fisiológica sólida, es decir, de buen funcionamiento interno, y luego adaptarla a las demandas concretas de un deporte y de su calendario competitivo. Esto también es importante, ya lo voy a desarrollar después, pero es necesario que tu entrenamiento esté adecuado para que el momento en el que tengas el mejor rendimiento sea el mismo momento en el que tienes una competencia. Porque si tu rendimiento está aquí, pero tu competencia está acá, cuando tu rendimiento baje, porque es natural y es una ley y eso le ocurre a nuestro cuerpo, cuando tu rendimiento baje, ese día compites, arruinaste ya todo tu proceso porque no supiste planificar y dosificar en base a tu calendario deportivo, ¿sale? Entonces es importante que tengas en cuenta esto. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito de los beneficios de la preparación físico-deportiva. Te los dividí en 4 aspectos muy importantes a mi parecer. Beneficios de base. ¿Qué te da simplemente el hecho de hacer actividad física? Que por obvias razones cuando tú entrenas o haces un entrenamiento deportivo ya obtienes estos beneficios. Beneficios en cuanto a salud y a calidad de vida. Te voy a hablar de beneficios en cuanto al rendimiento deportivo, que es a lo que la mayoría nos interesa. Quiero mejorar en mi deporte porque quiero ganar un campeonato, porque quiero bajar mis tiempos, porque le quiero ganar a mi suegro, porque quiero ser el mejor en mi escuela. Cualquiera el motivo que sea, tu objetivo es el rendimiento y ese es uno de los principales beneficios que te da prepararte físicamente. ¿Qué más? Prevención de lesiones y de resiliencia. En cuanto a la prevención de lesiones, te digo que es un factor que tal vez no todos entrenan pensando en prevenir lesiones,
pero es un beneficio secundario que es muy importante y es muy significativo. Y por último, la parte del disfrute y de la longevidad deportiva. La preparación física te permite tener una vida útil deportiva más amplia. Ponme en los comentarios cuál es el que más te interesa. Empecemos con el primero, beneficios de base. ¿Qué es la salud y la calidad de vida? ¿Cómo es posible que esto te lo dé el entrenamiento? Pues muy sencillo, podemos irnos a toda la documentación, todos los metaanálisis que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, que han hecho múltiples países para investigar en cuanto a la salud del ser humano. Y los principales y los más famosos son que reducen el riesgo de cardiopatías, es decir, de enfermedades que tengan que ver con el corazón, de hipertensión, de diabetes tipo 2, de algunos tipos de cáncer, te voy a hablar ahorita en específico de algunos, y de la mortalidad prematura, es decir, no morir antes de tiempo, debido a que tuviste un mal estilo de vida, debido a que no te moviste, debido a cualquier razón que exista, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Mejoran la presión arterial, mejoran también tu perfil lipídico, es decir, tu perfil en cuanto a grasas, y mejora también tu control de peso, es decir, tienes un peso más acorde, más saludable en general, ¿sale? Se asocia con menos síntomas de ansiedad y depresión, esto a nivel también psicológico, y mejor bienestar en general psicológico. Esto debido a algunos neurotransmisores que se segregan en la actividad física, como oxitocina, serotonina, ya sabes, los más famosos, aunque de esta parte no ha habido como tal un estudio que demuestre contundentemente cuáles son los beneficios directos en la depresión. Se cree que tiene que ver también con un tema social, un tema de que al convivir con más personas te ayuda a mejorar tu sentir, pero esto no tenemos mucha investigación. De lo que sí tenemos mucha investigación es de datos duros de la probabilidad que existe o de cómo mejoran tu probabilidad de tener menos riesgo de morir antes de tiempo, por ejemplo, o de tener menos riesgo de diabetes. Todo esto, de estos datos que estoy a punto de darte, son datos de sedentarismo versus una persona que es activa. Te recuerdo, la OMS dice que para ser activo tienes que hacer por lo menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada, ¿sale? Si cumples con eso, vas a tener de un 20 a un 30% menos riesgo de morir antes de tiempo. De un 25 a un 35% menos riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. 10 a 30% menos riesgo de varios cánceres, como son el de mama, que es el más común en mujeres, y el de colon, que es el más común en hombres. De 10 a 30% menos riesgo de desarrollar hipertensión, de un 20 a un 30% menos riesgo de depresión en general. Todo esto extraído de múltiples metaanálisis de la OMS. Aquí te dejo un poquito de esos metaanálisis y al final de la presentación también te dejo toda la bibliografía completa. Ahora, segundo beneficio, el rendimiento deportivo. Aquí es donde me explayo un poquito más porque es el que más nos interesa a la mayoría de los deportistas, el por qué tienes que prepararte físicamente. O incluso si ya entrenas un deporte y lo entrenas en un club, en alguna institución universitaria, escolar, seguramente tu entrenador ya te pone una preparación física antes de que inicie el partido o antes de que inicien la parte técnica o táctica de tu deporte. Es posible que te ponga a hacer sentadillas, te ponga a hacer abdominales, te ponga a hacer lanzamientos, te ponga a hacer sprints. Esto varía entre los deportes que, por ejemplo, en la gimnasia es muy necesario que tengas una buena preparación física. Entonces, si vas tú a una academia de gimnasia, todos los días van a hacer preparación física. La maestra o el maestro va a poner un entrenamiento físico antes de poner la técnica, y eso es muy normal porque es necesario para tener un mejor rendimiento, pero no es tan común en otros deportes. Entonces es necesario que lo apliquemos, lo hagas o no en tu academia, ¿sale? En primer lugar, mejor fuerza útil. ¿Por qué lo digo así? Porque si tú vas al gimnasio y además practicas un deporte, pero en el gimnasio solo te enfocas en el volumen o en fuerza lenta, que es un tipo de fuerza que se da cuando no entrenas con el estímulo que deberías para tu deporte, o entrenas estimulando un tipo de fibra muscular que es más lenta, no te va a servir tanto para tu deporte. En cambio, si tú haces un entrenamiento de fuerza enfocado
para la potencia, vas a tener mayor fuerza, pero esta fuerza sí la vas a poder trasladar a tu deporte, que es lo que queremos todos. Vas a tener más capacidad de ganar duelos físicos en deportes de contacto, mejores aceleraciones, más eficientes tus frenadas de velocidad y tus cambios de dirección de igual manera, mejor controlados y más eficientes. Además de que vas a tener mejores saltos. Un salto es mejor cuando lo controlas adecuadamente y cuando eres veloz para realizar el salto. ¿Sale? ¿Qué más? Aumento de la potencia y de la explosividad. Salidas más rápidas. La preparación física aumenta tu potencia, que es una capacidad física secundaria y que muchos deportistas necesitamos. La explosividad. ¿Qué tan fuerte, qué tan rápido puedes de repente explotar para saltar, por ejemplo, para hacer un bloqueo en voleibol, para hacer un remate, para hacer un salto de altura, por ejemplo? ¿Qué tanta potencia tienes para lanzar golpes, para realizar lanzamientos en jabalina, por ejemplo, para realizar remates más potentes? Mejora tu capacidad para repetir acciones explosivas durante todo el partido. No sé si lo has notado, pero si tu deporte tiene que ver con saltos o con potencia, cuando ya saltaste demasiado, tu salto merma su altura y te cansas. Ya no lo puedes realizar con la misma velocidad ni con la misma altura. Pero si te preparas físicamente, eso se contrarresta y puedes mantener muchos saltos a muy buena altura durante mayor tiempo. Eso es lo que buscamos todos. Mejora tu técnica y tu economía de movimiento. ¿Qué es tu economía de movimiento? En deportes cíclicos como el ciclismo, como el atletismo, si tú logras tener una mejor técnica, mejor conciencia corporal, mejor entrenamiento neuromotor, a la hora de que tú estés realizando un deporte, te vas a cansar menos realizando lo mismo, porque vas a tener mejor economía de movimiento, ¿sale? Entonces vas por obvias razones a mejorar tus tiempos. En cuanto a la mejora de resistencia, vas a tener una mejora de resistencia específica, porque hay que entrenar, como ya te decía, la resistencia que necesita tu deporte en específico. Ya sea mantener la intensidad de juego durante más tiempo, menor caída del rendimiento en los minutos finales de tu partido porque ya se te acabó la batería y ya de repente ya no estás rindiendo, ya no puedes tirar a gol asertivamente, ya estás fallando las canastas y esto es debido a que tu resistencia en específico se está mermando, ¿sale? Entonces cuando tú entrenas la puedes mantener durante mayor tiempo. Por lo tanto también tienes mejor tolerancia para esfuerzos intermitentes. Hay deportes en los cuales no son continuos. Un maratón es continuo. Es correr 42 kilómetros y piquito durante todo ese tiempo sin detenerte. Mientras que hay otros deportes como el americano que tienen salidas, que tienen faltas, que tienen detenciones de tiempo en el cual el deportista tiene unos momentos de recuperación y si entrenas tu preparación física vas a tener más rápida esta misma recuperación. Mejor capacidad, justo de lo que te decía, de recuperación. Es más rápido no solo que te recuperes dentro del mismo partido, sino que vas a tener una mejor recuperación entre tus sesiones de entrenamiento, ¿sale? Vas a desarrollar esta resistencia a la adaptación, a la carga, y es cuando hay que seguir subiendo para seguir mejorando, ¿sale? Y por último, vas a tener una mejor estabilidad técnica bajo fatiga. Deportes como el taekwondo, por ejemplo, estás en un combate o en un torneo en el cual tienes 5 combates, 4 combates seguidos y tus últimos combates, tus últimas peleas, seguramente ya no tienes la misma técnica que podías hacer para lanzar una patada giratoria a la cabeza. Va a mermar tu técnica porque está mermando tu capacidad física. Cuando tú entrenas, esto te deja de pasar o pasa con menor frecuencia. Mantienes una precisión de gestos técnicos incluso estando cansado. Mejoras tu confiabilidad competitiva y esto te permite rendir muy similar a como cuando entrenas, que es lo que quisiéramos todos. Siempre jugamos mejor en el entrenamiento a veces que cuando jugamos en un partido por los nervios, por la condición física, por las condiciones que se encuentran en ese partido. Entonces tenemos que buscar esto. Prevención de lesiones y de resistencia y de resiliencia. En cuanto a la prevención de lesiones, tenemos 3 tipos de lesiones. Lesiones en miembros inferiores, por generalizar, es decir, de la cintura para abajo.
lesiones en miembros superiores, es decir, de la cintura para arriba, y lesiones de tronco y de columna. Esto por dar una perspectiva más o menos amplia. Hay deportes en los que usamos más nuestros miembros superiores. El voleibol, ¿qué te gusta? El golf, el tenis, deportes de raqueta, el básquetbol. Usas más tu tren superior en cuanto a una parte técnica y llegas a tener lesiones de estas situaciones, en muñecas, en codos, en hombros, y es normal. Mientras que en deportes de miembros inferiores, como son el fútbol, como son el atletismo, ya había mencionado varias veces los maratones, es más común que tengas una lesión en ligamento cruzado, que tengas esguinces, que tengas luxaciones, que tengas todo este tipo de situaciones, incluso en la cadera, y se pueden prevenir entrenando tu preparación física. Tus tendones se vuelven más fuertes y más flexibles, al igual que tus ligamentos. Un ligamento más flexible es mucho menos probable que tenga una ruptura cuando hay una torcedura en el tobillo, por decirte algo, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Los programas que combinan fuerza, pliometría y control neuromuscular son especialmente efectivos para la prevención de lesiones. La preparación físico-deportiva es igual a un seguro de lesiones más rendimiento. Simplemente por esas dos razones deberías entrenar tu preparación física. En cuanto al disfrute y la longevidad deportiva, es un tema muy amplio que se ha estado estudiando cada vez más en la actualidad. Pero tenemos aquí a LeBron James, un basquetbolista muy reconocido, 40 años de edad, a Eliud Kipchoge, que también tiene 41 años aproximadamente, y a Cristiano Ronaldo, que hoy 2025 me parece que también tiene 40 años. Estos tres deportistas tienen 40 años de edad y han sido de los más longevos y que han tenido y siguen teniendo un muy buen rendimiento deportivo. Kipchoge se acaba de jubilar, pero LeBron James y Cristiano Ronaldo actualmente siguen jugando como unos cracks. Y esto se debe a que ambos cuidan muy bien su cuerpo, cuidan su entrenamiento, su nutrición, su psicología, su readaptación, cuidan cada parte de su recuperación y se preparan. Su cuerpo está listo y preparado para ello. Hace una década, hace 2 décadas, era muy difícil ver a un deportista de alto rendimiento que se mantuviera en la jugada, que se mantuviera en la historia, teniendo 40 años. Los deportistas de antes se jubilaban a los 28, a los 30. Era raro, era un deportista de alto rendimiento con buen nivel a los 35. Hoy Cristiano Ronaldo puede estar jugando contra deportistas de 20 años, contrincantes, y él tener un nivel muy alto. El mismo ejemplo de Messi. Bueno, según el WHOOP, la edad biológica que se estudió en Cristiano Ronaldo es de 28 años. Debido a su entrenamiento, si se le hizo un estudio para saber su edad biológica y sale como si él tuviera 28 años. Todo esto debido a estos cuidados. Además de que LeBron James invierte muchísimo dinero en mantener su salud. La longevidad deportiva te permite seguir practicando tu deporte en buenas condiciones por más años y más longevidad deportiva que tengas. Algo que se ve claro en atletas veteranos es que mantienen altos niveles de rendimiento con programas SIC bien diseñados, es decir, de acondicionamiento físico, ¿sale? Entonces es muy importante que conozcamos todo esto y que sepamos aplicar. De estas cosas, ¿cuál fue la que más te interesó en cuanto al rendimiento? No olvides suscribirte también al canal porque recuerda que voy a estar subiendo todos los módulos subsecuentes para toda esta serie. Además de que también meto un comercial, tenemos un podcast de Actinex en el cual hay diferentes entrenadores, deportistas de distintas disciplinas que te invito también a que lo veas, le eches un ojo y aprendas un poquito más. Tengo aquí algunos de los mejores en cuanto a la parte deportiva en cada uno de sus rubros. Y vamos a hablar de ello. Tenemos aquí a Eliud Kipchoge. Kipchoge, ya te decía, es un maratonista. Velo ahí, está con una barra. Él realiza un entrenamiento de preparación física. Comúnmente, como no los vemos a ellos realizando estos entrenamientos, es raro que sepamos que ellos también entrenan fuera de la cancha, entrenan fuera de la pista su cuerpo. Y lo entrenan no solo en una parte de fuerza, lo entrenan como aquí LeBron James lo hace para un tema de
de estiramiento, de stretching, es decir, de flexibilidad y de elasticidad, justo para prevenir lesiones, para evitar estar fuera de una temporada. Tenemos a Simone Biles, que es una de las mejores gimnastas de Estados Unidos y que ha habido contemporáneamente, y ella también realiza una preparación física. Todos ellos tienen que realizar una preparación física. Tenemos aquí a Magnus Carlsen. Él es uno de los mejores ajedrecistas de la historia, noruego. Él es de ajedrez, así como lo escuchaste, y está realizando un entrenamiento neuromotor. Está realizando un entrenamiento para la coordinación motriz, para la fuerza, para la resistencia. Y por más absurdo que te parezca, cuando no conoces tanto de la preparación física y del mundo del deporte, crees que ¿para qué tendría que entrenar un ajedrecista su cuerpo? Pues va a rendir mejor no solo físicamente, sino también cognitivamente. Entonces, el deportista no solo entrena su preparación física por la parte física, sino también por los beneficios que te dan de reacción, de control neuromotor. Todo eso te lo da también la preparación física. Tenemos al Canelo Álvarez, un boxeador mexicano, también muy reconocido, y él, a pesar de que su deporte es el boxeo y muchos pensarán que lo que más ocupa son sus brazos, está realizando una sentadilla libre con barra con bastantes kilos, y él lo está haciendo como si nada. O sea, está haciendo su entrenamiento de pierna porque lo tiene que hacer, porque sabe que una buena preparación física se da de forma general y luego de forma específica, pero ocupa mucho la fuerza en sus piernas. Esto le da ventaja en cada uno de sus golpeos. Y tenemos aquí a Sergio Pérez, también un piloto mexicano de Fórmula 1 que entrena su cuello. Entrena su cuello por las cargas y por la parte de de las fuerzas G que se dan en las pistas en las que él compite. En un corredor de autos, un piloto de Fórmula 1, puede llegar a perder de 2 a 6 kilos en una sola carrera por la cantidad de calor que hay dentro de la unidad, la cantidad de fuerza que tienen que ejercer para presionar el freno es muy alta. Tú pensarías que es como en un automóvil normal, pero no, tienes que realizar una presión al pedal simplemente de unos 100 kilos, depende del auto y de las condiciones, pero es muy amplio, entonces tiene que tener también mucha fuerza en el cuello. Y todo esto, te repito, para tener el máximo rendimiento posible en sus respectivos deportes. Por el momento, esto va a ser todo de este módulo 0 de introducción a la guía de preparación físico-deportiva. Te repito, voy a seguir subiendo los demás módulos, así que te invito a suscribirte, a darle like, a comentarnos qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó. Si tienes más ideas y te gustaría que hablara de algún otro tema en estos videos, es bienvenido tu comentario. Y te dejo aquí un poquito más de la bibliografía de las redes sociales. Tenemos aquí nuestro YouTube, tenemos nuestro Instagram, que también ahí nos puedes seguir, mi WhatsApp, en el cual también puedes hacerme preguntas, o si te interesa un programa de preparación física para tu deporte en específico, nosotros ofrecemos este servicio, y este es un formulario justamente para llenar y para ingresar al servicio de entrenamiento. Aquí también te dejo la bibliografía de algunas de las consultas que hice para hacer esta presentación. Y cualquier cosa, estoy a tus órdenes. Soy tu maestro en cultura física, Siguri Silva Bedoya, y nos vemos en la próxima.